Gracias por permitirnos estar aquí. La charla que vamos a brindar y compartir con ustedes tiene como tema identidad, liderazgo y emprendimiento. Y de hecho, la charla anterior nos ayuda a entender lo que pretendemos decir en esta conferencia. Les he presentado la foto de algunos personajes ilustres, gente que nació en esta tierra, pero a pesar de que nació en el siglo XIX, inicios del XX, tuvo 1, liderazgo, y 2, visión global. Lo que en Arequipa hacemos poco es emprender proyectos empresariales, sociales, políticos, económicos, que tengan ejecución local, pero impacto global. Y de eso se trata esta conferencia. De hecho, Pedro Paulet Mostajo estudió en la Sorbona en el siglo XIX, uno de los mejores lugares de estudio de aquella época, ingeniero, vivía en Tiabaya y diseñó un rocket, un cohete para el espacio que la NASA lo tomó como fundamento para los viajes espaciales. Imagínense qué tal tipazo. No salió de Arequipa, pero tuvo una visión global. El segundo personaje es el señor Ventura García Calderón, arequipeño, vivió en París un tiempo. Sin embargo, fue un escritor de primer nivel. El primer candidato a ser Premio Nobel de Literatura peruano no fue Mario Vargas Llosa, no fue José María Arguedas, fue este señor. Pero lo interesante es que no escribía en español, escribía en francés. Y fue la Academia de Lengua Francesa la que lo postuló para ser Premio Nobel. Lamentablemente, no lo ganó. Y en tercer lugar, un arequipeño que todos conocemos, que se llama Mario Vargas Llosa. De hecho, los 3 arequipeños con visión global. ¿Qué hicieron? Soñar, hacer, actuar y hacerse conocer. El liderazgo y el emprendimiento hoy día son cosas casi sinónimas, jóvenes. Nosotros hablamos de espíritu emprendedor y esa palabra está un poco venida a menos porque asumimos que el emprendimiento solamente tiene que ver con iniciar un pequeño negocio o un negocio de sobrevivencia. Y el emprendimiento tiene que ver con la innovación, tiene que ver con la creatividad y con la capacidad de iniciar un proyecto y terminarlo. Muchos soñamos, muchos tenemos ideas, pero no somos capaces de ejecutar. Y un emprendedor tiene que ver con la capacidad de soñar, pero también con la capacidad de ejecución. Básicamente, trabajar para cumplir tus sueños. De hecho, todos estudiamos y todos hemos ido a la universidad. En este salón casi todos son universitarios y tenemos que hacer una reflexión para qué estudiamos y para qué venimos a la universidad. Y de hecho, ya no solamente es suficiente tener conocimiento adquirido. En la educación nosotros adquirimos conocimiento, ya sea desde el aula como esta, ya sea desde la información que absorbemos y ya sea del video, de cualquier medio. Pero el conocimiento ya no es esencial por sí mismo, porque el conocimiento lo encontramos en Wikipedia sin ningún inconveniente, o en Google, o en cualquier otro buscador o página web. El gran problema de la educación y el que tenemos hoy día para poder diseñar un modelo productivo, un modelo social, un modelo económico, tiene que ver con la capacidad de hacer cosas, con la capacidad de ejecución. Y de hecho, en las universidades hay una crisis, que es que solamente tenemos conocimiento adquirido, pero tenemos una debilidad. La literatura del management nos dice que en los últimos años el coeficiente intelectual del ser humano ha crecido 50%, es decir, su conocimiento. Pero su inteligencia emocional en los últimos 25 ha disminuido 30%. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos mucha información, mucho conocimiento, pero poca capacidad de comunicación, poca capacidad de emprendimiento, poca capacidad de liderazgo, poca capacidad comercial, poca capacidad de negociación, etc. Y a eso la educación le denomina habilidades blandas. Yo soy un profesional medio raro en el sentido de la actividad,
porque soy un abogado, pero me encanta la economía y la administración. Sin embargo, debo decir que en mis 6 años de carrera y en mi año y medio de maestría, nunca me enseñaron cómo montar un negocio, nunca me enseñaron cómo dirigir, qué es una estrategia, nunca me enseñaron cómo atender a un cliente, nunca me enseñaron cómo relacionarme comercialmente o personalmente. Y a eso es a lo que la educación clama a gritos venir, habilidades blandas. Y eso es lo que no tenemos y lo que tenemos que discutir para saber si podemos o no trabajar modelos emprendedores. Las habilidades personales tienen que ver con eso: innovación, creatividad, emprendimiento, negociación, actitud comercial, capacidad de relacionarse con los demás, trabajo en equipo, liderazgo, coaching, etc. Llamémoslo como querramos llamar. Pero eso es lo que hoy día tenemos como necesidad en el modelo educativo. Y de hecho, el liderazgo es la habilidad personal más importante. Y uno de los temas que no quiero olvidar y dejar pasar es que estas habilidades personales no son parte de nuestra esencia, no son parte de nuestro ADN, no son parte de nuestra personalidad. La personalidad, si hay algún psicólogo, tiene que ver con el entorno social, tiene que ver con nuestra estructura de ADN, tiene que ver con quiénes fueron nuestros padres, quiénes fueron nuestros abuelos, etc. La personalidad nos marca. Pero lo interesante es que las habilidades blandas o las habilidades directivas son cognitivas, es decir, podemos aprenderlas. Se dice que cada 21 días de acción constante puedes construir un hábito. Y de hecho, el liderazgo se puede aprender, el emprendimiento se puede aprender, la comunicación se puede aprender, etc. Porque podemos adquirirla, podemos practicarla, podemos conocerla, podemos medirla y podemos controlarla. Cualquier habilidad personal. Y ese es el reto para el emprendimiento, manejar habilidades personales. Y voy a hablar de esta habilidad personal que es fundamental, porque en este país líderes faltan. En las empresas líderes faltan. La otra vez estaba con un cliente en una empresa muy grande, energética, y me decía: Javier, tenemos un problema. Aquí los ejecutivos solamente trabajan para llegar al sueldo, pero no tienen iniciativa, no son intraemprendedores, no son creativos, no están orientados al resultado, etc. Una empresa inmensa, una transnacional que tiene esos problemas. Imaginémonos una empresa mediana o una empresa local o tu propia pequeña empresa. De hecho, eso es fundamental. Y el liderazgo es probablemente la habilidad personal más importante que un profesional necesita. Necesitamos líderes, como dije. ¿Y qué es el liderazgo? Muchas personas piensan en los talleres de liderazgo que si yo los hago saltar, somos excelentes motivadores para el liderazgo, o si los hago bailar o una dinámica. Y eso no es liderazgo, y tampoco es enseñar liderazgo. El liderazgo tiene que ver con el autoconocimiento. El liderazgo tiene que ver con la autonomía, porque si no te conoces a ti mismo, ¿cómo puedes liderar al resto? Y de hecho, personalmente, yo creo en un modelo de liderazgo basado en 4 cuadrantes, en 4 elementos. Autoconocimiento, saber en qué eres bueno, en qué eres malo, qué necesitas. Amor por los demás, amor por lo que se hace. Pasión, fuego interior. Y si no tienes fuego interior, tienes que prenderte el corazón, porque hay que hacer las cosas con pasión. Heroísmo. Un líder no puede pensar en ser líder si se va antes que los demás, o si llega más tarde que el resto, o si no hace un sobreesfuerzo. De hecho, el heroísmo no tiene que ver con inmolarse por la patria necesariamente. Tenemos un modelo de heroísmo perfecto en el Perú que se llama Miguel Grau, ¿no es cierto? Pero el heroísmo es hacer las cosas con mayor esfuerzo. Y finalmente, la creatividad e innovación, la capacidad de hacer cosas diferentes. Einstein decía que la innovación y la creatividad es hacer lo mismo en forma distinta. Y de hecho, nosotros, en nuestro modelo arequipeño, a veces somos poco creativos y necesitamos inyectarnos de la pasión por la creatividad y por la innovación. Porque ahí está la forma de diferenciar lo que hacemos. Me encantó la charla de Marca Arequipa porque tiene que ver con la innovación, tiene que ver con la diferenciación, tiene que ver con cómo vendemos a Arequipa en forma distinta. Somos la ciudad número 17 de Latinoamérica, pero seguimos siendo la 17 hace 10 años, no nos hemos movido el casillero. Y eso tiene que ver con lo que se llama clases creativas, clases líderes, jóvenes que tienen la capacidad de desarrollar conocimiento, generar propuestas distintas e innovadoras. La necesidad de desaprender. Yo creo que en la universidad tenemos que desaprender mucho de lo que hemos aprendido. Hay un psicólogo que se llama Eduardo de Bono, que se los recomiendo, que tiene 2 libros,
muchos libros, pero dos que me gustan. El cerebro creativo, 3, pensamiento lateral y 6, sombreros para pensar. Tenemos que empezar a pensar distinto. Y esta es una pintura del siglo XVI, Universidad de Salamanca. Y esta es una foto del siglo XXI, Universidad X. La foto, en más de 6 siglos, no ha cambiado absolutamente nada. Quizá tengamos cañón, proyector, PowerPoint, pero es el mismo modelo educativo. Es lo mismo, dictar, recoger, pero no aplicar. Por eso la universidad está tan divorciada de la actividad empresarial, de la actividad social, y tenemos que hacer que haya una nutrición mutua de la realidad con la universidad y la universidad con la realidad. Y eso, para el manejo del liderazgo, del emprendimiento, resulta fundamental. Como les digo, la universidad necesita cambiar de modelo. Hoy día ya no hablamos de universidad, hablamos de multiversidad. Es decir, la posibilidad de hacer varias cosas a la vez en una sola profesión. Abogado, economista, administrador, marketing, negocios, ventas, medicina, biología, microbiología, arquitectura, construcción, diseño y ejecución. No lo sé. Aquí tendríamos que reflexionar sobre eso y en esta casa con mayor profundidad, obviamente. Por lo tanto, la universidad es el primer elemento para generar un nuevo modelo emprendedor. Ya les dije hace un momento, el problema del emprendimiento es que nosotros pensamos que el emprendimiento simplemente tiene que ver con la sobrevivencia. Y el emprendimiento hoy día tiene la posibilidad de dimensionarse de manera diferente, porque hoy día hay miles de jóvenes universitarios que tienen conocimiento, que saben qué es el mercado, que tienen la posibilidad de manejar una computadora. Hace unos días veía un reportaje sobre la reina del whisky en Tacna, una señora que tiene sexto de primaria, que tiene 6 grifos, 3 hoteles, la importadora número 1 de whisky en el Perú, y es una señora humilde, sin educación. La capacidad de tener éxito no necesariamente tiene que ver con la educación, pero si a la educación le impulsas elementos para lograr éxito, el éxito, valga la redundancia, tendría que ser mucho mayor. Y eso te tiene que ver con lo que dije al inicio de la conferencia, habilidades para la vida, habilidades directivas. Y de hecho, yo soy un emprendedor. Y Pavlov me dijo, oye, habla un poco sobre ti. Bueno, yo empecé un modelo educativo pequeño, que se llama, bueno, ya saben cómo se llama, no puedo hablar de nuestras marcas. Y de hecho, empezamos con un modelo que me traje de la universidad donde estudié un curso de posgrado. Y eso también es innovar, hacer cosas de afuera que pueden tener impacto en tu comunidad. Empecé con 0 soles, con 0 centavos. Hoy día tenemos una escuela de posgrado. Hoy día tenemos varios alumnos de maestría. Tenemos un impacto en la región que creo que funciona. Un modelo de MBA basado en la innovación y en el emprendimiento. Y también hemos hecho un colegio, hemos hecho un estudio y una consultora. Y de hecho, si alguien me pregunta cómo emprender, simplemente es hacer. Y vas a caerte 25 veces, y vas a fracasar 10 veces, y vas a tropezar 50 veces, pero la idea es seguir adelante porque la vida es un tren. Y va a haber gente que te va a acompañar, va a haber gente que se va a bajar, y va a haber gente que no va a querer subir. Pero finalmente hay que avanzar porque la vida es un tren. Y de hecho, ya para terminar, yo cuando pensaba en qué mostrar, hay un dicho que dice, tú vas a ser en el futuro consecuencia de los libros que lees, de la gente con la que te juntas y de la comida que comes. Y eso somos. Vamos a enfermarnos si comemos porquerías, vamos a tener éxitos o fracasos si tenemos gente que nos influencia bien o mal, y vamos a tener la capacidad de adaptarnos y desarrollarnos en función a lo que lees. Y traté de presentar este cuadrito porque hay personas que asumen que la vida simplemente es vivirla. Y de hecho, los seres humanos tenemos la gran posibilidad de escoger nuestra tribu, de escoger nuestro entorno cuando vas creciendo y de diseñar tu futuro lo más que se pueda, porque hay accidentes en la vida que pueden truncarlo. Pero lo interesante es que nuestras comunidades las podemos estructurar, a diferencia de los leones, a diferencia de los zorros, de los lobos, de los pingüinos, que son comunidades, pero van
por selección natural organizándose. Sin embargo, el ser humano tiene la capacidad de ser abeja, porque puede nutrirse de gente competente, gente honesta, gente buena, gente que te influencia bien, gente que suma a tu vida. Y hay personas que se juntan con las moscas. ¿Cómo son las moscas? Las moscas son solas, son individualistas, pero siempre están cerca de lo negativo, de lo sucio. Pero las moscas se juntan con otras moscas en función al interés de ese basurero que está ahí para poderse alimentar. Y en la vida nos quedan dos caminos, o ser mosca o ser abeja. Y de hecho tiene que ver con construir un panal organizado, que es la sociedad y la comunidad a la que perteneces, o vivir al margen, sin participar, sin tener responsabilidad, pero también parasitando de las demás moscas con influencia negativa. Así que el reto, amigos, está en emprendimiento, liderazgo y sobre todo, si lo sueñas, lo puedes hacer. Muchas gracias.